La descolonización provocó ideas en torno al comunismo con la Internacional Comunista o ideas de cultura de África por encima de la europea y también se realizaron en torno a la religión, en la cual, bueno, pues tiene mayor importancia en muchos países del mundo islámico. Claro, también hubo una opinión pública en torno a ello, en la cual, bueno, pues los partidos socialistas, la religión iba unida, pedían la descolonización de los países, es decir, que no hubiera colonias, eran anti-imperialismo en torno además al ámbito occidental. Y claro, la ONU tuvo un papel muy importante en una de las resoluciones de 1514, que fue muy importante en 1960, aunque hay que decir que, claro, el papel de la ONU sí que fue muy limitado en torno al final a las dos potencias, que claro, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían intereses en todos los países por tener el mayor número de aliados durante la Guerra Fría. La conciencia antiimperialista adquirió mayor importancia en los países occidentales desde los años 20. En 1918, el presidente estadounidense Wilson planteó sus 14 puntos, entre los que se incluía el derecho de autodeterminación de las colonias. Las muestras de esta crítica al colonialismo fueron abundantes, y más fue el ejemplo que en 1927, en Bélgica, se creó la Liga contra el Imperialismo, formada por políticos e intelectuales. El cambio en la opinión pública se intensificó por la acción de distintos agentes. Por un lado, la religión, es decir, las iglesias del cristianismo, como católicas y protestantes, impulsaron iniciativas contra el imperialismo. Y luego también los partidos socialistas contra el imperialismo en torno a las ideas de ir en contra de los imperios. Y además, los partidos socialistas calaron en los sectores más populares, sectores intelectuales, y la Unión Soviética tuvo un papel muy importante en torno a su pensamiento debido a que fue muy beligerante contra el imperialismo y favorable a que todas las colonias fuesen independientes. Esa conciencia antiimperialista ya comenzó en los años 20 en Europa. Es verdad que Wilson, con los 14 puntos, en la cual uno de ellos fue el derecho de autodeterminación de las colonias, y luego también en Bélgica, esa liga contra el imperialismo en 1927 que se creó por intelectuales y políticos, pues fue muy importante también en Occidente y sobre todo en Europa, y por qué no decir en Estados Unidos. Pero claro, también la religión tuvo un papel destacado en torno a eh, ideas contrarias a los imperios occidentales. Y los partidos socialistas tuvieron mayor calado debido a que penetró mucho en las clases populares, en sectores intelectuales, y la Unión Soviética fue una de las superpotencias destacadas durante el fin de la Segunda Guerra Mundial en la que dijo su postura de manera beligerante contraria al imperialismo y a que las colonias se independizasen. Es decir, al final, gracias a esos cambios de opinión en torno a los años 20 y más, eh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, es lo que provocó que muchos estados comenzasen su reciente historia. La posición de la ONU respecto al problema colonial se recogió en el espíritu de lo que quedó firmado de la Carta del Atlántico de 1941, que además favoreció igualmente el proceso de autodeterminación en los territorios coloniales. Claro, más de la mitad de los estados fundacionales de la ONU habían sido colonias. Este hecho influyó enormemente en el tratamiento colonial. Y claro, su carta fundacional ya recogió en 1945 la oposición al colonialismo y definió además el derecho de autodeterminación de las colonias. Unos años más tarde, en 1952, incluyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho que tienen todos los pueblos colonizados a disponer de sí mismos. Y en 1960, su resolución 1514 condenó el colonialismo. Aunque es verdad que la acción de la ONU en torno a su capacidad fue muy limitada, sí que actuó con una conciencia muy crítica contra el colonialismo y además dio voz a las colonias. La Carta del Atlántico de 1941 ya recogía el espíritu en torno a la autodeterminación de los territorios coloniales. La ONU ya realizó en su momento
en 1945 esa oposición al colonialismo y además que las colonias tenían su derecho de autodeterminación, es decir, comenzar su historia reciente. Pero con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se realizó en 1952, fue además muy importante, porque todos los pueblos colonizados disponían de su propio estatus. Y claro, en 1960, con la resolución de las más importantes, la resolución 1514, fue la ONU la que condenó el colonialismo occidental. Aunque es verdad que tuvo poco en torno a una acción, porque tenía muchas limitaciones, su conciencia crítica contra el colonialismo y la voz que dio a las colonias fue muy importante. Y claro, eso es en torno a los estados fundacionales. Porque claro, la ONU sabía que todos los estados eran colonias europeas occidentales. Entonces, al final es verdad que gracias también a la Primera Guerra Mundial, con el final de la Primera Guerra Mundial y sobre todo más que tuvo un papel más destacado en la Segunda Guerra Mundial, en los puntos que realizó Wilson, los 14, uno decía él que las colonias tenían derecho de autodeterminación. Pero claro, también la religión, los partidos socialistas que fueron los que incluso dieron mayor voz a ir contra el imperialismo y que los países fuesen libres como un nuevo Estado, como nuevos Estados. La Unión Soviética dio además mucho en torno a esa importancia de ir en contra del imperialismo y también, bueno, pues que Estados Unidos también presionó, es decir, a las colonias europeas. Entonces, provocó al final que poco a poco fuesen naciendo estados. Es verdad que luego hubo conflictos, con unos fue más torno a guerras, otros de forma más pacífica, pero bueno, con ello termino, finalizo este vídeo y nada, comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.